Y entonces, ¿no es cierto? Vamos a compartir. ¿Dónde tengo la cosa esta? Mm, Se me le perdió. A ver. Mm, no está. No está. Se perdió la. ¿Dónde está la cosa? Mm, ajá. Ahí está. Se me había perdido. Tenía muchas pantallas abiertas. Me parece que ahí está, en eso habíamos quedado, en que es un proyecto, ¿no es cierto? Y que mira, que en la práctica, ¿no es cierto?, que estamos diciendo cuestiones que ustedes deberían haber visto en evaluación privada de proyectos, ¿no es cierto? No es nada muy novedoso lo que dijimos en esta reunión, hasta lo que yo recuerdo. Mm. Y aquí estábamos un poquito, ¿no es cierto?, en la idea la lógica del ciclo de vida, que es un poco la que se adapta, ¿no es cierto?, se adopta en realidad en casi todos los procesos de inversión, ¿ok? Digamos, ¿no es cierto?, que si lo vemos como un proceso de transformación de ideas, esto lo habíamos comentado en la clase anterior, ¿no es cierto?, que surge de una detección de necesidades, problemas u oportunidades. Ojo con eso. Esto es bien preciso. Las ideas, ¿no es cierto?, surgen de la detección de necesidades, problemas u oportunidades. ¿Ok? Y estamos pensando en soluciones concretas para la provisión de bienes y servicios que mejor resuelven dicha necesidad, problema o aprovechen las oportunidades. ¿Ok? Atención con esto, ¿no es cierto? Porque a ver, creo que se lo había comentado, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad, ¿no es cierto? De hecho, vamos a ver algunos contenidos sobre este tema. Uno de los problemas más serios, ¿no es cierto?, que hay, ¿no es cierto?, es interpretar, si se quiere, ¿no es cierto?, las necesidades o los problemas que se manifiestan, ¿ok? De hecho, dimos varios ejemplos, qué sé yo, el ejemplo del parque La Punta del Cerro, ¿no es cierto?, qué sé yo, y una serie de cosas de ese estilo. Aquí surgen un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que de distinta índole, que de hecho, ¿no es cierto?, en la administración pública, ¿no es cierto?, se tienen hasta sobrenombres algunas de ellas. O sea, que si yo, a ver, si usted, por ejemplo, a ver, la típica, ¿no es cierto?, que sé yo, aquí mismo en Arica en alguna oportunidad, y algo de eso se está haciendo, ¿no es cierto?, pero mucho más moderado, se planteó la posibilidad, ¿no es cierto?, de construir un gran museo de la cultura de Chinchorro. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ah, claro, sí. Estaba la idea. Estaba la idea, ¿no es cierto? Y estábamos hablando de un proyecto de 50 millones de dólares, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. Bueno, esos son los típicos proyectos pirámide, que le llaman en la administración pública. ¿Qué es lo que ocurre ahí detrás de eso? Habitualmente, ¿no es cierto?, uno se dice, mire, qué sé yo, si uno escucha la Cámara de Turismo, ¿no es cierto?, te va a decir, mira, lo que ocurre es que cuando los turistas vienen a Arica, ¿no es cierto?, se aburren, como una mujer soltera raya tapa un piano. Eh, Se aburren mucho, ¿no es cierto?, porque la ciudad no tiene grandes atractivos, ¿no es cierto?, no tiene muchos lugares donde ir, ¿no es cierto?, y en realidad un turista en Arica en 2 días, ¿no es cierto?, recorre todo lo que hay que ver y chao, ¿ok? Y parte patanga, ¿ok? Eh, y claro, ¿no es cierto? Típicamente, ¿no es cierto?, la solución para algunos políticos geniales, ¿no es cierto?, es decir, bueno, hagamos algo que valga la pena mirar, ¿no es cierto? Un monumento. En algunos casos, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, un gran museo de la cultura Chinchorro. En otros casos, ¿no es cierto?, qué sé yo, será la Cruz del Milenio, como la que tienen en Coquimbo, ¿no es cierto?, que se le ocurrió hacer una cruz, ¿no es cierto?, de 150 metros de alto, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. Eh, el proyecto del alcalde de esa época, ¿no es cierto?, era convertir Coquimbo en la capital religiosa de América del Sur. Entonces, que además quería construir una mezquita, no sé qué otra cantidad de idioteces más. Eh, Beware. Ahí, de nuevo, estamos frente a un problema mal diagnosticado. ¿Ok? Ahí el problema es, ¿no es cierto?, la escasa actividad económica, ¿no es cierto?, que puede generar el turismo, ¿no es cierto?, qué sé yo. Estamos hablando probablemente de una ciudad que a lo mejor se siente un poquito menos cavada respecto a Santiago, ¿no es cierto?, qué sé yo. Y entonces se apela, ¿no es cierto?, a soluciones que se suponen, ¿no es cierto?, podrían ser atractivas para todo el mundo. Y la típica respuesta es, ¿no es cierto?, bueno, si queremos tener una ciudad atractiva hay que invertir en eso. O sea, hay que botar plata para la ventana. No tiene sentido, muchachos. ¿Ok?
la calidad de una idea, ¿no es cierto?, es básicamente el punto de este asunto, ¿ok? Y cómo sacamos proyectos inteligentes, ¿no es cierto? Esa cuestión no hay mucha garantía de una cosa como esa, ¿ok? Más adelante vamos a ver algún tipo de metodología para analizar problemas y oportunidades o necesidades sociales, ¿no es cierto?, que nos pueden dar alguna luz, ¿no es cierto?, sobre por dónde podrían ir las soluciones. Pero, chanchitos, no hay genialidades en este asunto, ¿ok? Aquí no hay genios de los proyectos, ¿no es cierto?, que nos den respuestas, ¿no es cierto?, indudables para hacer cosas como esta, ¿ok? Les puedo recordar otro caso. Hace algunos años atrás, no muchos, ¿no es cierto?, estuvo acá uno de los inventores del Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, y un tipo que ha trabajado toda su vida en proyectos, ¿no es cierto?, el profesor Arnold Harberger, de la Universidad de Chicago. Viejito él, ¿no es cierto?, ya tenía cercano a los 90 años, ¿no es cierto?, igual andaba dando conferencias, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y estuvo aquí en Arica. Y los genios, ¿no es cierto?, del gobierno regional, se les ocurrió llevarlo a Poconchile. Llevarlo a Poconchile, llevarlo a conocer un poquito la zona precordillerana, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y le plantearon el problema, ¿no es cierto?, del subdesarrollo de esa zona. ¿Cómo hacían ellos para justificar, qué sé yo, inversiones en, qué sé yo, en escuelas, en hospitales, ¿no es cierto?, o lo que sea, ¿no es cierto?, que fuera necesaria en una comunidad que está medio aislada, como Poconchile, ¿no es cierto? Pensando, ¿no es cierto?, que Arnold Harberger, ¿no es cierto?, les iba a dar la papa, ¿no es cierto?, para decirle, mire, este proyecto se puede justificar de tal o cual manera. Harberger les dijo, oiga, pero ¿y por qué nosotros tenemos que hacer inversiones públicas, ¿no es cierto?, porque para satisfacer los caprichos de estas personas. ¿Qué tal la respuesta? O sea, si a alguien se le ocurre irse a vivir a la punta del cerro, ¿no es cierto?, significa que tenemos que llegar allá con luz eléctrica, agua potable, comunicaciones y no sé qué otras cosas más, porque a él se le ocurrió irse a vivir a la punta del cerro. No, tan así no. No. ¿No es cierto que no? O sea, a ver, Mm, de nuevo, fíjate tú, ¿no es cierto?, que muchas veces, ¿no es cierto?, cuando uno piensa en necesidades o qué sé yo, o oportunidades o problemas, ¿no es cierto?, tiende a ser como muy regalón, si se quiere, ¿no es cierto?, tiende a buscar la manera de satisfacer una pedida, un pedido. Y en la práctica eso no es así. En la realidad eso no es así. En inversión pública, ¿no es cierto?, tiene que tener un marco de referencia incluso. ¿Ok? Tiene que tener un marco de referencia. ¿No es así? ¿Cuáles son mis objetivos? Quiero desarrollar la región, quiero cuidar las plazas públicas, ¿no es cierto?, qué sé yo. Fíjate, ¿no es cierto?, que en esos dos casos, ¿no es cierto?, los dos casos que comenté, ¿no es cierto?, tenemos casos, ¿no es cierto?, en que están involucrados cuantiosísimos recursos públicos, ¿no es cierto?, en ideas que son malas desde el principio. Malas ideas desde el principio. ¿Estamos claros? Sí, bro. ¿Qué? ¿Quién alega? No. Bien, a No, ver, profe, le decía que estamos claros. estamos claros, ¿ok? Les reitero, muchachos, en este punto, ¿no es cierto?, no hay soluciones mágicas, ¿ok? No hay una manera de ser inteligentes. Si uno es medio atontorronado, ¿no es cierto?, no le queda otra que aceptar las consecuencias de aquello. Pero de hecho, ¿no es cierto?, una buena manera, una buena perspectiva de los problemas, ¿no es cierto?, una buena entrenamiento, ¿no es cierto?, en resolver situaciones, ¿no es cierto?, de inversión pública, es súper importante. Si ustedes conversan con cualquier político, con cualquier autoridad administrativa del Estado, ¿no es cierto?, regional o donde sea, ¿no es cierto?, lo primero que te va a pedir son ideas. Ideas. Lo primero que te va a pedir son ideas. ¿Ok? Bien, y aquí pasa, ¿no es cierto?, un poco, ¿no es cierto?, una cuestión, ¿no es cierto?, que está muy genérica. ¿Ok? Aquí, en preinversión hay etapas también, en inversión también y en operación también, pero esta es la idea general, ¿ok? La idea marco, ¿no es cierto?, es que de una oportunidad de desarrollo, mejora, de un problema que nosotros hayamos detectado, ¿no es cierto?, entonces sale una preinversión, un estudio de preinversión. Antes que esto, ¿no es cierto?, esta preinversión, además, está constituida por otras cosas más que las vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Pero aquí es donde se estudia el proyecto, ¿ok? Una etapa de inversión, ¿no es cierto?, donde se ejecuta la idea, ¿no es cierto?, que se realizó, ¿no es cierto?, que se definió acá, y después una etapa de operación, ¿ok? La gestión de proyectos, ¿no es cierto?, de proyectos
es un temazo, ¿no es cierto?, que nosotros no hemos visto aquí en clase, ¿no es cierto?, y no lo vamos a ver, y entiendo que en la facultad no hay siquiera curso, ¿no es cierto?, de gestión de proyectos, y la operación ya es administración, ¿no es cierto?, de proyectos, ¿ok? Aquí está un poco lo que les decía recién. En la fase de preinversión, ¿no es cierto?, que es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la preparación de información, la gestión de proyectos públicos, ¿no es cierto?, nosotros podríamos pensar, ¿no es cierto?, que hay por lo menos estas 4 etapas, ¿ok? Hay una idea principalmente, ¿no es cierto?, una idea ordenada, ¿no es cierto?, hay un perfil del proyecto, ¿no es cierto?, una prefactibilidad y una factibilidad, ¿ok? Estas etapas, ¿no es cierto?, esencialmente son etapas, ¿no es cierto?, en que uno va precisando las ideas. La idea, ¿no es cierto?, es simplemente una presentación, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pretendiendo hacer, ¿ok? O sea, si uno dice, mire, fíjese, ¿no es cierto?, que sé yo, que aquí, no sé, faltan, qué sé yo, hay problemas de, qué sé yo, congestión en los servicios de salud, ¿no es cierto? Entonces la idea es construir un hospital, ¿ok? La idea, ¿no es cierto?, no es mucho más que decir, mira, necesitamos hacer un nuevo hospital porque hay, qué sé yo, hay indicadores que muestran que estamos alcanzando una etapa de superación o lo que sea. El perfil de la idea, ¿no es cierto?, el perfil, ¿no es cierto?, del proyecto, ¿no es cierto?, es decir, mira, lo que tenemos ahora, ¿no es cierto?, es una descripción general, ¿no es cierto?, de lo que debería ser el proyecto, ¿ok? ¿Cuánta capacidad, ¿no es cierto? El perfil, ¿no es cierto?, es, mira, nosotros necesitamos un hospital, ¿no es cierto?, qué sé yo, con 400 camas, ¿no es cierto?, qué sé yo, instalado, ¿no es cierto?, en algún otro sector de la ciudad, porque, qué sé yo, porque no tiene mucho sentido que esté concentrado. Oye, muchachos, en unos pocos minutos más vamos a tener que interrumpir la reunión porque esta estupidez me está cerrando en 40 minutos, no sé por qué. Eh, me- Pero volvemos a entrar, ¿no? Pues, ¿no? A la misma idea. Volvemos al O mismo, entramos en la misma, no lo sé. Les voy a mandar por WhatsApp, pues, porque además me cambia la ID cuando reinicio. Entonces, les chuta, voy a mandar por WhatsApp la nueva reunión, ¿ok? por WhatsApp. Sí. O por el correo, ¿qué prefieren por el correo? No, no sé, por lo que usted es más fácil. WhatsApp es más fácil, profesor. WhatsApp es más Estoy sencillo. seguro porque del WhatsApp ustedes tienen que tenerlo conectado al computador para cortar y pegar el link. A lo mejor no lo hacen eso habitualmente. Bueno, no sé, ya. Yo lo voy a mandar por los dos lados por último, ya. Lo que Ya. decíamos, perfil, ¿no es cierto? Entonces es una descripción más general, ¿no es cierto? Pero ya más precisa. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Dónde? ¿Qué capacidades? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Una idea un poquito más completa, ¿no es cierto? De la mera idea. La prefactibilidad, ¿no es cierto? Son estudios, ¿no es cierto?, en que ya usamos precios, ¿ok? Ya entonces estudiamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, eh, eh, que si yo calculamos ya rentabilidad, ¿no es cierto?, que si yo hacemos un examen mucho más preciso del perfil que tenemos, ¿no es cierto? Y, pero, ¿no es cierto?, todavía estamos trabajando, si se quiere, ¿no es cierto?, con valores generales, si se quiere. ¿Ok? O sea, qué sé yo, a nivel de prefactibilidad, ¿no es cierto?, uno no tiene el costo, por ejemplo, de construir un hospital en el lado norte de la ciudad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces lo que hace, ¿no es cierto?, es que utiliza costos estándares, ¿no es cierto?, para decir, bueno, si el hospital va a tener una capacidad de 400 camas, ¿no es cierto?, entonces va a necesitar 10.000 metros cuadrados construidos, y los 10.000 metros cuadrados construidos, ¿no es cierto?, cuestan en promedio, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, 2 millones de pesos por metro cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Ya, por lo tanto, el hospital va a costar 20.000 millones, más o menos. ¿Ok? Los precios, ¿no es cierto?, los precios que se utilizan en el nivel de prefactibilidad son precios más o menos, es decir, son carriles ilustrados. ¿Ok? En el nivel de factibilidad, ¿por qué se cambió esto? En el nivel de factibilidad, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos pensando, ¿no es cierto?, en desarrollo de ingeniería. ¿Ok? Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de mucho mayor precisión, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de valores cotizados, ¿no es cierto?, qué sé yo, con proforma, etcétera, ¿no es cierto?, con estudios previos, ¿no es cierto?, importantes, qué sé yo, con estudios de suelo, ¿no es cierto?, con cosas de ese estilo, con estudios de título, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de una idea muchísimo más precisa. ¿Ok? La siguiente etapa, en la parte de inversión, ¿no es cierto?, es diseño y ejecución. Achtung, fíjese estas flechitas que están acá.
Acá, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos, en determinadas condiciones, pasar de perfil a diseño, de prefactibilidad a diseño, de factibilidad a diseño, ¿ok? Dependiendo de los valores. Lo que les decía, ¿no es cierto?, este avance, ¿no es cierto?, en el nivel de complejidad de la evaluación, ¿no es cierto?, se justifica, ¿no es cierto?, en la medida en que tengamos un proyecto que cueste la plata que cuesta, ¿ok? Si vamos, qué sé yo, a reparar una junta vecinal, ¿no es cierto?, nosotros no vamos a llegar a este nivel de estudio de factibilidad, los estudios nos van a costar más caro que el proyecto, ¿ok? Pero si vamos a construir un embalse, vamos a construir un hospital, ¿no es cierto?, todas estas etapas se hacen obligadas, ¿ok? Normalmente estos niveles, ¿no es cierto?, estos niveles de estudio, ¿no es cierto?, se hacen exigibles en función justamente de las inversiones que se tienen que realizar, ¿ok? En función del valor del proyecto, ¿ok? O sea, si nosotros vamos a construir una plaza, ¿no es cierto?, no vamos a llegar a factibilidad, ni siquiera vamos a llegar a prefactibilidad. Lo más probable es que con perfil, ¿no es cierto?, podamos pasar directamente a diseño. ¿Estamos claros? Esta flechita hacia abajo, ¿no es cierto?, nos indica, ¿no es cierto?, mira, pasar de aquí a acá, ¿no es cierto?, es por sí mismo, ¿no es cierto?, una decisión a evaluar. La idea, ¿no es cierto?, es que estas etapas nos sirvan como filtros. Si un proyecto pasa la etapa de idea, ¿no es cierto?, entonces hacemos un perfil. Si pasa la etapa de perfil, ¿no es cierto?, y tiene un costo lo suficientemente grande, ¿no es cierto?, entonces podemos pasar la etapa de prefactibilidad. Y si pasa la etapa de prefactibilidad, ¿no es cierto?, entonces podemos pasar a factibilidad, si es que el valor del proyecto lo justifica. ¿Ok? Fíjense que hay dos filtros, si se quiere. Etapas sucesivas de análisis, ¿no es cierto? Seguimos o no seguimos, ¿no es cierto?, por los estudios. Y costo, ¿no es cierto?, de la inversión, valores a invertir, ¿no es cierto? Porque les reitero, ¿no es cierto?, proyectos, ¿no es cierto?, que de manera cuantía no tiene sentido que le hagamos infinitos estudios. ¿Ok? Los estudios de factibilidad, ¿no es cierto?, como les digo, se requieren, ¿no es cierto?, para proyectos grandes. Estamos hablando de proyectos grandes, ¿no es cierto?, de proyectos que superan las 100.000 UF, es decir, estamos pensando, ¿no es cierto?, en proyectos, ¿no es cierto?, del orden de los 500 millones de pesos, ¿no es cierto?, por ahí. ¿Ok? De ahí para arriba se justifican los estudios de factibilidad. Eso, es plata. ¿Ok? Aquí lo que hay, ¿no es cierto?, es dinero invertido, ¿no es cierto? Los estudios no son gratis, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, en sí mismo, los estudios son inversiones. ¿Ok? Eso lo tienen que haber visto también en proyectos, ¿no es cierto? Que si si recurre, ¿no es cierto?, que yo me gasté una millonada en hacer un estudio de prefactibilidad y resulta que el proyecto no es viable, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, no tiene sentido, por mucho que me haya gastado una millonada en hacer prefactibilidad, ¿no es cierto?, no tiene sentido hacer el proyecto, ¿ok? Pero el proyecto es malo, ¿ok? Por eso es necesario también filtrar si tiene sentido hacer una prefactibilidad a partir de un perfil, ¿ok? Si en perfil encontramos que el proyecto es dudoso, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que tiene problemas, ¿no es cierto?, entonces no tiene sentido continuar esa prefactibilidad, ¿ok? Cuidado con esto, en la administración pública suele ocurrir, ¿no es cierto?, que la gente se enamora de los proyectos e intenta justificar las etapas, ¿no es cierto?, de cualquier manera, ¿ok? Eso suele ocurrir, ¿no es cierto?, mucho más de lo que uno esperaría. Y lo que termina ocurriendo, ¿no es cierto?, es que finalmente se hacen proyectos malos simplemente porque alguien fue lo suficientemente persistente y nada más que por eso, ¿ok? Y los proyectos terminan siendo bastante malena, ¿ok? Bien, esta es un poco la idea, ¿no es cierto? Diseño, en la práctica, ¿no es cierto?, lo que lleva, ¿no es cierto?, es al desarrollo de base de licitación, ¿ok? El diseño de un proyecto, ¿no es cierto?, te proporciona los antecedentes suficientes, ¿no es cierto?, como para que tú llames una licitación y decir, mira, fíjate que tenemos este proyecto de hospital, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, tienes calculado hasta el costo que podría tener hasta los interruptores y las manillas de las puertas, tienes todo, ¿no es cierto?, todo completamente diseñado, ¿no es cierto? Y entonces, con esos antecedentes en la mano, puedes llamar a una licitación, ¿ok? Y las empresas constructoras dirán, bueno, ¿a cuánto construyen el hospital, el embalse o lo que sea, ¿no es cierto? Y ustedes ahí finalmente se eligen, ¿no es cierto?, cuál es la empresa que finalmente termina por desarrollar el proyecto, ¿ok? Operación, ¿no es cierto? Una vez que se termina el proyecto, ¿no es cierto?, se pasa a operación y ahí estamos hechos cochechos, ¿ok? Este puede ser un proceso también bastante tortuoso a veces, ¿ok? Hay muchísimos proyectos públicos, ¿no es cierto?, que están detenidos, ¿no es cierto?, porque simplemente al terminar la ejecución, ¿no es cierto?, se encontró con que hay problemas, ¿no es cierto?, para la recepción de obras municipales, ¿no es cierto?, que sea para algún trámite final, ¿no es cierto?, en que el proyecto finalmente no se termina nunca, ¿ok? Yo no sé si ustedes han oído hablar, por ejemplo, que si yo, del consultor de especialidades de Ñuñoa.
Consultor de especialidad de Ñuñoa, ¿no es cierto? Un tremendo edificio, ¿no es cierto? De 4.000 metros cuadrados construido, muy bonito, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Nunca tuvo recepción final, ¿no es cierto? Y nunca se ocupó. Nunca se ocupó, ¿no es cierto? Porque no cumplía las normas municipales. Y el resultado de eso, ¿no es cierto?, fue que hubo un pleito con la empresa constructora, por supuesto, qué sé yo, porque nunca entregó la obra, ¿no es cierto?, en teoría, fue porque nunca obtuvo el permiso. Ese hospital, ¿no es cierto?, se está ocupando recién ahora, ¿no es cierto?, ese centro de especialidades se está ocupando recién ahora a propósito de la pandemia. ¿Ok? Esta etapa, ¿no es cierto?, no es trivial. Porque muchísimas empresas se quedan pegadas, ¿no es cierto?, en terminar una ejecución, ¿no es cierto?, simplemente porque no logran obtener los permisos finales para echar a andar una obra, ¿no es cierto?, del tipo que sea. ¿Ok? Estamos a un minuto, ¿no es cierto?, de que me corten esta historieta, ¿no es cierto? Cerramos acá, ¿no es cierto?, y se incorporan de nuevo inmediatamente a una sesión que les aviso de inmediato, ¿ya? Ya, profe. Ahora sí. Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Es decir, aquí están las ocurrencias, ¿ok? Y lo que habíamos dicho antes también, ¿no es cierto? Que si yo cuidado en esta etapa, ¿no es cierto?, de donde uno define, ¿no es cierto?, qué es lo que finalmente quiere hacer, ¿no es cierto? Y como les digo, ¿no es cierto?, muchas veces es esta etapa, ¿no es cierto?, justamente la más complicada de todas, ¿ok? ¿De dónde sacas una idea, ¿no es cierto?, de dónde salen las buenas ideas? Sería como si alguien tuviera la receta, ¿no es cierto?, para sacar buenas ideas, ¿no es cierto?, sería millonario rápidamente. ¿Okay? Desafortunadamente las buenas ideas no llueven del cielo, ¿no es cierto?, y hay que pensarlas harto. ¿Okay? Eso. Aquí, ¿no es cierto?, está alguna descripción, ¿no es cierto?, de qué es lo que significa una etapa de perfil. Etapa de perfil, ¿no es cierto?, aquí había algo que no se lo había comentado, ¿no es cierto?, se realiza la preparación y evaluación de las posibles alternativas de solución. Fuentes de origen secundario. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de precios estándar y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Como resultado de esta etapa, ¿no es cierto?, se podría descartar las alternativas no factibles. De hecho, en el Sistema Nacional de Inversiones siempre se exigen contra ideas, ¿no es cierto?, que sean descartadas, ¿no es cierto?, o alternativas. ¿Okay? El sistema siempre exige alternativas como proceso de evaluación. Y después se dice, mira, seleccionar las alternativas que tienen buena pinta, ¿no es cierto?, y avanzar en la siguiente etapa. Y seleccionar la alternativa que es técnica y económicamente mejor entre las alternativas estudiadas, para pasar a una etapa de diseño, ¿no es cierto?, o etapas sucesivas de estudio. ¿Ok? Bien, a ver, de nuevo, la administración pública, ¿no es cierto?, estas etapas, ¿no es cierto?, suelen considerarlas como como un trámite, como un mero trámite. Normalmente el tipo que está proyectando un proyecto, ¿no es cierto?, ya está convencido de que lo que él quiere, ¿no es cierto?, es hacer no sé qué cosa, ¿ok? Es construir un embalse, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. A todo esto, a propósito de embalse, ¿por qué se están construyendo embalses en Arica? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se están construyendo embalses en Arica? Embalses de riego. ¿Por qué se está construyendo Chironta? ¿Alguien tiene alguna idea? De hecho, ¿no es cierto?, el presidente actual, ¿no es cierto?, se ha capitaneado no sé cuántas oportunidades, ¿no es cierto?, diciendo que el problema de sequía de Chile, ¿no es cierto?, se está combatiendo eficientemente y se están construyendo embalses. Siempre cita el embalse Chironta como un embalse de riego. O sea, le achuntamos, ¿no es cierto? Estamos solucionando un problema de agua, ¿eso es? Por eso se está construyendo el embalse, chanchitos. Esther, Víctor, Alex. Hola, profesor. ¿Eh? Disculpa. Bueno, tengo entendido de que quería construir eso para regadío. Pero uno de los problemas que recuerdo era de que quién iba a pagar esa cantidad, cómo se iba a recuperar. Eso es lo que recuerdo. O sea, ¿cómo Ya habían logro conversado así? sobre el tema, pero ustedes, Claro, no sé, a lo mejor son muy chicos, ¿no es cierto? Pero ustedes no se acuerdan de de dónde sale esta idea. ¿Por qué surgió la idea de los embalses? Porque la idea no es nueva. Ahora no es porque ahora falte agua.
El tipo, bueno, la que yo escucho más frecuente es se pierde esa agua. Y otro tema, yo más lo veo también por el tema de sequías, que también hubo un problema de sequía un poco severo hace algunos años nomás, Ujú. que sí le afectaron a Víctor, algunos que eran de parcela. ¿ya? ¿Opiniones? Bien por el tema de las inundaciones, profesor, que siempre han afectado al Valle de Utah. Fíjate, ¿no es cierto?, que en realidad la idea original de los dos embalses, Livilcar y Quironta, ¿no es cierto?, se está construyendo Quironta, en realidad su origen, ¿no es cierto?, está más bien en las inundaciones, no en la sequía. ¿Qué es lo que ocurría? Oh, espera un segundo que voy a cortar mi llamada. Esperen un segundo. Paula, estoy en clase en este minuto. ¿Qué pasó? Ok, Paula, ya. Chao. Bien, ¿en qué estábamos? Bueno, a ver, lo que les comentaba. En realidad el origen de la idea de los embalses, ¿no es cierto?, tiene que ver con las inundaciones. Y de hecho, ¿no es cierto?, con un acontecimiento puntual, con las inundaciones del año 2000. ¿Se acuerdan ustedes que, qué sé yo, que quedó la pelotera en Utah, ¿no es cierto?, que se llevó el camino que había ahí, qué sé yo, incluso se pavimentó después de ese año, ¿no es cierto?, el camino que va por el camino costero, que va hacia el hipódromo, hacia esos lados, ¿ok? Hacia el grupo carabinero. Fíjate que la motivación inicial, ¿no es cierto?, era que evitar los daños que producen las inundaciones, ¿ok? Las bajadas de los ríos, ¿no es cierto?, producen problemas muy graves. Uno de los problemas que producía, ¿no es cierto?, y los que más alegaban, ¿no es cierto?, era lo que pasaba con las playas. Que las inundaciones, ¿cómo se llama?, ensuciaban las playas, ¿no es cierto?, dejaban el mar café, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y entonces arruinaban las temporadas turísticas. Fíjate, ¿no es cierto?, que en realidad el origen de esta idea, ¿no es cierto?, es una idea, ¿no es cierto?, que afectaba a las personas simplemente, ¿no es cierto?, porque se les echaba a perder la playa, les echaban a perder la temporada turística, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezaron los estudios de esta cosa, ¿no es cierto?, se demostró, ¿no es cierto?, que el valor que eso podía tener, ¿no es cierto?, no era comparable a lo que costaba un embalse. Un embalse, como ese, terminó costando más de 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Y la verdad es que los daños al turismo, ¿no es cierto?, están muy lejos de costar 100 millones de dólares. ¿Ok? Y de ahí se desarrolló, ¿no es cierto?, el pretexto en la práctica, ¿no es cierto?, de embalse de riego. Pero originalmente la idea, ¿no es cierto?, era para contener las inundaciones. Estos embalses se vienen estudiando desde el año, incluso de antes de la inundación del año 2000. Te lo digo esto, ¿no es cierto?, porque, a ver, no, sí puede haber sido por la inundación del año 2000. Porque yo recuerdo haber visto ya muy avanzado, ¿no es cierto?, los estudios de prefactibilidad, ¿no es cierto?, del año 2006, por ejemplo. ¿Ok? O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, esa es una solución a un problema, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con nada. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en el proceso, ¿no es cierto?, se buscaron un montón de alternativas, ¿no es cierto?, al problema del embalse, ¿no es cierto? Algunas de las ideas que se barajaron en algún minuto fue, por ejemplo, construir pequeños embalses, ¿no es cierto?, pequeñas barreras, ¿no es cierto?, inflables, cállate, como se hace en algunos países del Oriente Medio, para de esa manera bajar la velocidad de caída, ¿no es cierto?, del agua. Y de esa manera, ¿no es cierto?, el agua no caía con la fuerza con que cae, ni arrastraba toda la cantidad de sedimentos que arrastra en la actualidad, que arrastraría en la actualidad. Otra solución que se dio, ¿no es cierto?, era construir unos espigones, de manera tal, ¿no es cierto?, de confinar la bajada del río, ¿no es cierto?, y el río sucio, ¿no es cierto?, las aguas café, que si aquí, ¿no es cierto?, fueran dar varios cientos de metros hacia adentro, ¿no es cierto?, de modo tal de que no ensuciaran las playas. En fin, se dieron varias soluciones al problema, ¿no es cierto?, de inundación. Y resulta que de eso salió un embalse para riego. ¿Se dan cuenta? Es rarísimo, ¿no es cierto? Pero bueno, la etapa, ¿no es cierto?, esta etapa, lo que les estoy comentando, ¿no es cierto?, es lo que se podría llamar la etapa, ¿no es cierto?, de perfil, ¿no es cierto?, cuando se empezó a pensar, ¿no es cierto?, en alguna solución para el problema de las inundaciones, ¿no es cierto?, se pensó, ¿no es cierto?, en varias opciones, y finalmente se descartaron todas, ¿no es cierto?, por no ser factibles, porque a alguien no le pareció, o por lo que sea, ¿no es cierto?, y finalmente se terminaron proyectando embalses.
¿Ok? Bien, la etapa de perfectibilidad, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto? Es una etapa más avanzada de estudio, ¿no es cierto? Y de las soluciones que ya se ven como en la lista corta, ¿no es cierto? Es decir, aquellas que podrían ir dentro de como soluciones factibles. Y aquí finalmente aquí se trabaja con datos un poquito más firmes, ¿no es cierto? Es decir, con datos mucho más precisos, ¿no es cierto?, respecto de qué es lo que se pretende construir. Aquí, por ejemplo, se definió, qué sé yo, el lugar donde iban a estar los embalses, entre otras cosas, ¿ok? Entre otros proyectos. Eso, ¿ok? La etapa de factibilidad, ¿no es cierto? Y aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces, como resultado de esta etapa, ¿no es cierto?, decimos se puede pasar a la etapa de diseño en fase de inversión del proyecto, apoyando la decisión de desarrollo de uno más estudio específico, que son requeridos o complementarios del desarrollo del estudio convencional. Esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por la autoridad. ¿Ok? La prefactibilidad, ¿no es cierto? Entonces, es ya un estudio donde se evalúan las opciones que tenemos posibles y donde se adopta una decisión. Si es que se pretende, ¿no es cierto?, controlar este problema, entonces la solución es este embalse. ¿Ok? Y no se discute mucho más. ¿Ok? Hoy día, ¿no es cierto?, que si yo, con lo que ha pasado en los últimos 10 años, probablemente, ¿no es cierto?, si alguien le dice, mire, construyamos un embalse, ¿no es cierto?, para atajar las crecidas, te van a reír en la cara, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años que no hay crecidas significativas del río? ¿No es cierto? Aquí alguien podría estar confundido, ¿no es cierto? Porque yo hablé en clases anteriores sobre el problema, ¿no es cierto?, del embalse agrícola, el embalse de riego. Y resulta que la idea en realidad venía por otro lado, ¿o no? Se parece mucho a lo que está pasando ahora con el Museo de Chinchorro. Finalmente el Museo de Chinchorro está en la etapa de diseño, ¿no es cierto? Entiendo incluso que se llamó a licitación ya hace unos días atrás. Y eso significa, ¿no es cierto?, que se va a construir finalmente un museo. Un museo, pero no se va a construir el gran Museo Chinchorro. ¿Ok? Lo que se va a construir es un museo bastante modesto, ¿no es cierto? Un museo, ¿no es cierto?, que cuesta, no sé, 10 millones de dólares, la 20ª parte de lo que se supone que iba a costar el gran Museo de Chinchorro. Ustedes se preguntarán ahora, bueno, y ahora ese proyecto se supone que va a ser un atractivo turístico, ¿o no? ¿Qué va a hacer ese museo ahora? Un museo chiquitito. No, o sea, no vamos a decir que ahorita que chiquitito, pero sí, un museo bastante más modesto en comparación a lo que se había proyectado originalmente. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? Esther, adivine. Alex, adivine. Víctor, adivine. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Bien, sigamos. Estos son un poco los objetivos, ¿ok? La fase de preinversión lo que aporta es información, ¿ok? Y la información que entrega, ¿no es cierto?, es que el proyecto es una buena solución al problema planteado o la oportunidad que se ha detectado. Que la alternativa seleccionada es la más conveniente, ¿ok? Que no hay alternativas mejores. Que el proyecto tiene estándares técnicos eficientes respecto a otros proyectos similares, ¿ok? Y que los indicadores de rentabilidad demuestran la conveniencia de la inversión. Estas 4 cosas, ¿no es cierto?, nos dice el estudio de preinversión, ¿ok? Esencialmente eso es, lo que estamos haciendo es acotar las ideas. Ojo con esto, con esta frase que está acá. Los proyectos pueden sufrir cambios durante esta fase. Se puede aplazar el inicio, pueden fusionarse con proyectos complementarios, pueden no ejecutarse, etc. Esto es parte de las normas del Sistema Nacional de Inversiones chileno, ¿no es cierto? Y es la explicación de por qué muchos proyectos se atrasan tiempos increíbles. Creo que en alguna oportunidad les comenté, ¿no es cierto?, del caso del Hospital Gustavo Frick en Viña, que lleva 10 años de atraso, Carezuela. Una de las razones por las cuales ha ocurrido algo como eso, ¿no es cierto?, es que se ha ido modificando. Casi todas las autoridades políticas que han estado en el gobierno, ¿no es cierto?, en su minuto en Valparaíso, han querido hacerle algunos agregaditos, colgaditos y modificaciones de diseño, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso ha hecho cambiar el proyecto infinidad de veces. De hecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, la demanda que hizo recientemente la empresa Samsung, ¿no es cierto?, en contra del Estado chileno,
por la construcción del aeropuerto, ¿no es cierto? Se basa en algo por el estilo, por los cambios de diseño, ¿ok? Pero, a ver, lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es esto. Esto se supone, ¿no es cierto?, que esto, en la práctica, ¿no es cierto?, tiene sentido, ¿no es cierto?, porque estos proyectos, ¿no es cierto?, pueden durar muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, y hay aspectos tecnológicos que van cambiando, ¿no es cierto?, y hay desarrollos que pueden hacer que los proyectos se modifiquen en el camino, ¿ok? De hecho, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que finalmente, ¿no es cierto?, los proyectos no deban hacerse, aun cuando estén muy avanzados, ¿ok? El caso de los elefantes blancos, la administración pública es muy frecuente también, cuidado con eso, ¿ok? Hay muchos proyectos, ¿no es cierto?, que llegan a avanzadas etapas de construcción ahora, ¿no es cierto?, de ejecución, y que terminan abandonados. Creo que les comenté el caso del hospital de Chagavía. Podríamos comentar, qué sé yo, el caso de, qué sé yo, del matadero de Zapagüira, ¿no es cierto?, qué sé yo, docenas de casos, ¿no es cierto?, por el estilo, en que los proyectos, ¿no es cierto?, finalmente, incluso esas modificaciones o esos reestudios durante la etapa de preinversión, ¿no es cierto?, llevan a la conclusión, ¿no es cierto?, de que finalmente el proyecto no tiene sentido, ¿ok? Los contenidos de un estudio preinversional, ¿no es cierto?, son esto que está acá, ¿ok? Contenido del informe del estudio. Esto es casi mnemotécnico, tenchitos, ¿ok? Esto es lo que tiene que contener un estudio, ¿no es cierto?, de preinversional. Una definición del problema y presentación del estudio. ¿Cuál es el problema específicamente? Un estudio de mercado, demanda, oferta, déficit. Habitualmente los déficits los llaman brechas, ¿ok? ¿Cuál es el problema, no es cierto?, visto desde el punto de vista del mercado, porque estamos hablando de inversión, ¿ok? La identificación y definición de alternativa de solución. Ojo, esto es una jugada casi obligada, lo que estoy señalando acá, ¿no es cierto?, es una jugada casi obligada, ¿no es cierto?, en casi todos los proyectos, que es la fase de optimización, ¿ok? Es lo que se conoce como optimización de la situación base. De nuevo, podríamos citar un par de ejemplos si quieren, ¿no es cierto? Qué sé yo, ahora, en el último estudio que nosotros estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, qué sé yo, en la red asistencial de servicios de salud, se veía que había problemas, ¿no es cierto?, con la capacidad hospitalaria de Arica, ¿ok? Se proyectaba, ¿no es cierto?, déficit hospitalario, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando nosotros optimizamos la situación base, ¿no es cierto?, es decir, hacíamos más eficiente la gestión de las camas hospitalarias, etcétera, ¿no es cierto?, aumentábamos los turnos y otras cosas por el estilo, ¿no es cierto?, se veía que había capacidad todavía para algún tiempo más. Y por lo tanto, la construcción de un hospital nuevo, por ejemplo, no era urgente. No era urgente, por lo menos dentro del horizonte de planificación del estudio de red asistencial. ¿Ok? La conclusión de ese estudio, ¿no es cierto?, dice, un hospital en Arica, ¿no es cierto?, no es necesario proyectarlo hasta dentro de los próximos 5 años. ¿Ok? Y esa conclusión se obtuvo, ¿no es cierto?, de la optimización de la situación base. ¿Ok? Estudios donde yo no he visto análisis de optimización de la situación base muy eficiente, ¿no es cierto?, son el caso de la construcción de la reposición de la ruta A27, ¿no es cierto?, el camino de aquí a Zapa. ¿Algunos de ustedes han dado por acá para Zapa últimamente? ¿Algunos de ustedes han dado por acá? ¿No? No, no, pues. No, Bueno, profe. ahí se hicieron mejoras muy importantes, ¿no es cierto?, en la ruta. Se le pusieron paraderos, se le hicieron, qué sé yo, un montón de cosas más, ¿no es cierto? Se le hicieron paraderos, se amplió la pista, ¿no es cierto?, de rodado, se le pusieron bermas pavimentadas, ¿no es cierto?, qué sé yo, el camino no cambió, pero mejoró el estándar. ¿Ok? Y ahí yo diría, ¿no es cierto?, que ahí faltó un poquito de análisis, ¿no es cierto?, respecto a la situación. ¿Ok? De hecho, no creo que sea una solución eficiente lo que dejaron. ¿Ok? Quizás en algún minuto, si tuviéramos clases presenciales, los habría llevado a ver el camino, ¿no es cierto?, el proyecto, porque es un proyecto bastante raro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista analítico, no parece haber sido muy bien pensado. Bien, sigamos con este contenido del estudio. La evaluación de las alternativas. ¿Ok? Estimación de costo y beneficio y el cálculo de indicadores. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuáles indicadores son los pertinentes, ¿no es cierto? Hay, además de calcular, qué sé yo, el MAN y la TIP, ¿no es cierto?, que son convencionales, ¿no es cierto?, hay que calcular también el costo anual equivalente, hay que calcular ¿cómo se llama?, el momento óptimo y una serie de otros indicadores más que los vamos a ir viendo en su minuto. ¿Okay? La idea es esa. ¿Okay?
Y después, ¿no es cierto?, la presentación de la alternativa seleccionada, ¿no es cierto? Y aquí está entonces la descripción detallada, la justificación de la selección de la alternativa. ¿Ok? Este tipo de estudios, ¿no es cierto?, los estudios preinversionales pueden llevar a estudios en profundidad. ¿Ok? No sé si se ve ahí. Aquí, ¿no es cierto?, muchas veces los estudios preinversionales, ¿no es cierto?, llevan a signos de pregunta, ¿ok? A situaciones más o menos críticas, ¿no es cierto?, que podrían atentar contra la rentabilidad o contra la viabilidad de un proyecto, ¿ok? Entre ellos, cosas como esta. Estudios en profundidad, tales como ambientales, de equipamiento específico u otros. Yo diría, por ejemplo, ¿no es cierto?, que en el caso del embalse Chironta, yo habría pedido un informe ambiental más detallado. ¿Ok? No se hizo, ¿no es cierto? Y de verdad ahí yo creo que yo habría pedido un informe adicional. O sea, a ver, ¿cuál es el problema con eso? Hay harta evidencia, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, que muestran que los embalses producen, ¿no es cierto?, destrucción de los embanques de arena. A ver, y esto ya es más viejo que andar a pie. ¿Han oído hablar de la represa de Asuán, ustedes? No, no, profesor. ¿No nada? ¿Ninguno de ustedes ha oído hablar de la represa de Asuán? Podríamos mostrarla aquí en la... Bueno, a ver, la represa de Asuán, ¿no es cierto?, en Egipto, se construyó para canalizar, ¿cómo se llama?, para estabilizar el flujo del Nilo. El Nilo hacía lo mismo que hacían los ríos de acá, el Yuta y el San José, habían crecidas, y quedaba el desparramo. El Nilo es el río más largo del mundo, a prosópito, ¿no es cierto?, y por lo tanto, el impacto que producía sobre las zonas de riego, ¿no es cierto?, que si yo quiero una crecida del Nilo era desastrosa. ¿Ok? Te estoy hablando de los años 60. El embalse, ¿no es cierto?, era un embalse gigantesco, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de represar el Nilo, nada menos, ¿no es cierto? Y de hecho se construyó en una garganta, ¿no es cierto?, muy parecido a lo que tenemos acá en el valle de Utah, ¿no es cierto?, parecido a lo de Chironta, ¿no es cierto?, en la zona de Luxor, donde están ¿cómo se llaman?, los restos arqueológicos muy importantes, ¿no es cierto?, están los colosos de Luxor, ¿no es cierto?, tumbas subterráneas de faraones, un patrimonio arqueológico increíble. La represa de Asuán movió entero los templos de Luxor, enteros. Estatuas con el interior completo, ¿no es cierto?, se cortaron y se movieron a otra localización para poder construir la represa de Asuán. Cáchense la pellita que se pegaron. Todo eso para prevenir, ¿no es cierto?, justamente las crecidas del río Nilo. Se construyó, ¿no es cierto?, la represa de Asuán, que también es una planta hidroeléctrica, todo esto, y todos muy felices, ¿no es cierto?, pero lo malo, ¿no es cierto?, es que una de las cosas que ocurrió fue que al controlar las crecidas del río, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que las tierras alrededor del río perdieron su capacidad de drenaje. Y eso produjo, ¿no es cierto?, el crecimiento de caracoles, de insectos y otras cosas más, ¿no es cierto?, que empobreció la zona agrícola aledaña al río Nilo y dejó a la pelotera desde el punto de vista agrícola. A tal punto que la represa de Asuán nunca pudo funcionar a su capacidad plena, porque había que estar inundando los terrenos alrededor del Nilo. Cáchense, artificialmente hubo que empezar a inundar los terrenos alrededor del Nilo. Ese efecto, ¿no es cierto?, es súper conocido, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, una de las dudas que yo le planteaba a los proyectistas, ¿no es cierto?, de la represa de Chironta, ¿no es cierto?, era, bueno, ¿qué va a pasar con el humedal? Si tú interrumpes, ¿no es cierto?, las crecidas del río, estamos en la hora, ahora hay que dejarlo hasta aquí la cosa, ¿no es cierto?, terminamos esta idea, ¿no es cierto? Si tú interrumpes, que si yo, las crecidas del Utah, ¿no es cierto?, lo que te va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que vas a perder el embanque, ¿no es cierto?, que está en la salida del Utah, porque ya no va a haber el empuje suficiente para llevar arena, tierra, qué sé yo, material orgánico, todo eso, ¿no es cierto?, que se acumula en la desembocadura del Utah. Y gracias a eso, ¿no es cierto?, ahí hay plantas, hay, qué sé yo, hay aves, ¿no es cierto?, migratorias, etcétera, 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 ¿no es cierto? Con el embalse lo más probable es que eso desaparezca. Y me gustaría saber quién va a pagar la cuenta en ese caso. ¿Quién pagará la cuenta, ¿no es cierto?, de que desaparezca el embalse, el humedal del Utah? Eso ocupa 10 páginas, ¿no es cierto?, en el informe preinversional y no dice nada. Básicamente los ingenieros dicen, no va a pasar nada. No, sería todo.
Chachitos, como decía, hay muchos otros estudios que normalmente se piden de estudios de especialidades, ¿ok? No solamente en temas como ambientales, ¿no es cierto? Sino que también en cuestiones como, que sé yo, como mecánica de suelo, como estudios de títulos, cosas de ese estilo, ¿ok? Me pasó, de hecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, que había un proyecto, ¿no es cierto?, que estaba construyendo, ¿no es cierto?, que era la reposición de la escuela de Tignamar. O había una escuela, ¿no es cierto?, en internado. Bueno, resulta que las propiedades, los títulos de propiedad de la zona, ¿no es cierto?, no estaban en manos del fisco. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que en esa zona hay un montón de conflictos, ¿no es cierto?, por la propiedad de la tierra. Hay por lo menos 3 superposiciones distintas de títulos. Derecho de propiedad convencional, ¿no es cierto?, a propósito de las leyes de Indias, ¿no es cierto?, del tiempo de Felipe II, las famosas sucesiones indígenas. Está el derecho indígena, ¿no es cierto?, que eso es entera, una ADI, una zona de desarrollo indígena. Y están las propiedades fiscales originadas, ¿no es cierto?, en la Guerra del Pacífico. Y resulta, ¿no es cierto?, que había litigios por la propiedad de esas tierras. Yo tuve que verme la desagradable obligación, ¿no es cierto?, de parar la ejecución del proyecto por ese problema. Porque no estaba claro, ¿no es cierto?, de que el terreno, ¿no es cierto?, se pudiera, fuera del fisco y se pudiera construir en él. Podíamos terminar construyendo en el terreno privado, ¿no es cierto? Y después resultaba, ¿no es cierto?, de que, si yo, que el dueño del terreno podía terminar pidiendo indemnizaciones al fisco. ¿Se dan cuenta? Yo hice el estudio de títulos adicional a eso, ¿no es cierto? Y afortunadamente pudimos resolver la cosa de una manera más o menos saludable. Pero de verdad, ¿no es cierto?, ustedes se pueden encontrar, a propósito del estudio preinversional, con un montón de temas, ¿no es cierto?, que son que muchas veces el propio analista se encarga de dejarlo medios difusos. ¿Ok? O sea, como que no pasa nada. ¿Ok? Y muchas veces son necesarios esos estudios adicionales, ¿no es cierto?, justamente para prever cuestiones como esta. ¿Ok? Oye, a ver, de nuevo esta cuestión me está avisando que falta tiempo, ¿no es cierto? Y de nuevo, ¿no es cierto?, tenemos, pero ahora sí estamos en la hora. No alcanzamos a hacer la parte del foro, lo siento. Pero estamos de acuerdo en el martillo. La prueba entonces sería el próximo miércoles, ¿no es cierto? Y ya, eso. ¿Dudas? Quedan 6 minutos, ¿no es cierto?, que pudieran haber dudas si es que te quieren preguntar algo. No, profe, creo que te quedamos claro que la prueba el miércoles a las 6, y conectarse para hacer la prueba y Y nada más. sería. Eso, chanchito. Mira, incluso ni siquiera creo que vaya a ser necesario que nos conectemos. Probablemente lo que yo haga, ¿no es cierto?, es que les mande la prueba por intranet, ¿no es cierto? O les mande la ¿Ya? dirección donde la encuentren la prueba, ¿no es cierto? Y me la mandan, ¿no es cierto? Y yo les voy a poner una hora de entrega y ya. ¿Ok? Mejor, Más mejor todavía, ¿no es mejor cierto? encuentro, sí, mejor todavía. Eso. Ya, chanchitos, entonces. Preguntémonos. Ya. Chao, profe, que la vaya bien. Cuídese. Ya, hijos perros, pórtense bien. Igualmente, chao. Chao, chao. Hasta luego. Profesor, Sí, sí. mm, hoy día, o sea, perdón, mañana clase, ¿no es cierto? No. Tipo. Ah, ya, por si acaso, que ve que estaba un poquito tarde, por si Ya, acaso. no ande perdido, compadre. Muy graves. Chao.